1945. La Segunda Guerra Mundial por fin terminaba. El mapa geopolítico se estaba redibujando y entre las cenizas del conflicto, los escritores del planeta parieron verdaderas obras maestras. Así que acomódense porque hoy les voy a mostrar por qué 1941 fue otro año increíble para la literatura. Vamos. Orwell y una granja. Empecemos por un bombazo más grande que el de Hiroshima, y es que, ya sea en el colegio, en la universidad o en el tiempo libre, sé que todo el mundo ha leído Rebelión en la Granja. Si alguien está viendo este video y no lo ha hecho, por favor, hágalo de inmediato. Es un libro corto y es increíble. En agosto de 1945, George Orwell publicaba este libro y, obviamente, había un contexto tremendo. La guerra acababa de terminar. La Unión Soviética había sido clave en la victoria y Orwell llega con una fábula de animales en la que una granja es una representación de la Unión Soviética y así le mete una bofetada tremenda al estalinismo y a la corrupción del poder comunista. Esta obra es una genialidad absoluta porque es fácil de leer, pero te deja pensando en cómo las revoluciones siempre son un fracaso y siempre se rompen desde adentro. No se puede olvidar la famosa frase, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Borges y su laberinto. Cruzamos el charco y venimos a Latinoamérica. Aunque su primera edición salió a finales de 1944, fue en 1945 cuando el mundo en realidad empezó a romperse la cabeza con su libro Ficciones. Y la verdad, mi gente, hablar de este libro es entrar en otra dimensión. Laberintos, bibliotecas infinitas, espejos, enciclopedias falsas, filosofía convertida en literatura. Borges demostró que en Sudamérica se estaba escribiendo una literatura vanguardista, inteligente, muy admirable. Si quieres que el cerebro te explote, te hagas cortocircuito, pero del bueno, tienes que leer historias como El jardín de los senderos que se bifurcan o Las ruinas circulares. La cruda realidad europea. Mientras tanto, en una España gris de posguerra, una joven de solo 23 años llamada Carmen Laforet ganaba el primer premio Nadal con una novela que los dejó a todos fríos. Este texto se llama Nada. Es un libro brutal. Narra la historia de Andrea, una chica que llega a Barcelona a estudiar, pero se encuentra con una sociedad asfixiante, miserable y violenta. Es una obra de arte del existencialismo español. Y bueno, hablando de existencialismo, hay que ir a Francia. Jean-Paul Sartre en este año publicaba las dos primeras partes de su trilogía Los Caminos de la Libertad. Estas dos primeras partes se llaman La Edad de la Razón y El Aplazamiento. Sartre aquí metió toda su filosofía en personajes de carne y hueso, utilizó a la literatura como una herramienta para filosofar. Y bueno, estos personajes intentan descubrir qué significa ser libre en un mundo que acaba de ser destruido por la guerra. Es bastante profundo, denso, pero necesario. La vida en California. Viajemos a un momento a Estados Unidos con un autor que me encanta, John Steinbeck. De él solo he leído La Perla y ya he hablado de ese libro en este canal. Pero bueno, él en 1945 publicó Cannery Row, o se puede traducir como La calle de la sardina tal vez. A diferencia de la crudeza europea que se estaba viviendo, pues Estados Unidos ganó la guerra, así que podía permitirse un relato un poco más nostálgico, tal vez un poco más optimista, y por eso Steinbeck nos regala este texto que es un poco más divertido, más humano, en una calle de Monterrey, California, que está, bueno, llena de vagabundos y prostitutas, pero un biólogo marino, eh, digamos que enfrenta lo que ocurre en esta sociedad, y es un libro que de hecho hace sonreír, celebra la comunidad, celebra la resistencia humana. Digamos que es una lectura para bajarle un poco la tensión al año 1945. Una obra maestra compleja. Si lo que buscan es alta literatura, de esa que exige concentración absoluta, en 1945 se nos dio La muerte de Virgilio, escrita por el austriaco Hermann Broch. Escrita en gran parte mientras el autor estaba encarcelado por los nazis, esta novela monumental narra las últimas 18 horas de vida del poeta romano Virgilio. Es un monólogo lírico, filosófico y bellísimo sobre el arte, el conocimiento y el final de una era.
No es un libro para leer en el transporte público, hay que sentarse a digerirlo, pero es una de las cumbres literarias del siglo XX. El sur también escribe. Y bueno, para cerrar este viaje no podemos dejar de mirar a Chile, que en 1945 estaba viviendo un momento cultural vibrante. No solo porque ese año ganó Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura, cosa que no es menor, por supuesto, es muy importante, sino que también en la crítica y en el ensayo, el escritor Domingo Melfi estaba publicando El viaje literario, que es una obra maravillosa para entender las conexiones culturales y la evolución de las letras de esa época. Por cierto, en la narrativa también de ese país, Daniel Belmar lanzaba El Valle del Desconsuelo, que es una novela cruda y potente ambientada en el sur de Chile, que retrata las tensiones sociales y la dureza de la vida rural. Así que estas son dos joyitas que demuestran que el panorama en español estaba bastante encendido. Como pueden ver, 1945 no fue solo el año en el que se firmó la paz en el mundo, fue también el momento en el que los escritores demostraron que incluso después de la peor de las tormentas, el arte y la palabra siempre encuentra la forma de florecer y dejarnos con la boca abierta. Eso es todo por hoy. ¿Cuál de estos libros les ha llamado la atención? ¿Ya leyeron alguno? Pueden dejar lo que quieran en comentarios. No olviden el me gusta y suscribirse. Gracias, adiós y buenas lecturas.